o sea, yo no sé explicarlo en términos técnicos, ¿no? Ustedes son los especialistas en estos. No existe una combinación adecuada genéticamente hablando, ¿no? Estamos hablando de que sobre todo la hemofilia se suele dar por resultado de interacciones sexuales o reproducciones entre elementos de la misma familia, ¿no? Que comparten la misma sangre, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, por eso se llama hemofilia, ¿no? Como amor por la sangre. Es un poco lo que texto de la aristocracia, de los reyes, que era sobre todo donde existía la hemofilia, ¿no? Ya saben que perdón, que se casaban entre primos y con la tía tenían hijos y con la hermana también, ¿no? O sea, estas cuestiones de para mantener el control, la realeza, el linaje de sangre, todos estos aspectos, pues se generaban este tipo de relaciones que terminaban produciendo este tipo de enfermedades, ¿no? En el orto lo hacen, pues probablemente todavía lo hagan, ¿no? Pero de ahí se deriva, ¿no? Esa es como un poquito la idea que se puede entender con respecto al significado de hemofilia o cuál es el origen de la palabra por ahí en cuanto al referente de la enfermedad, ¿no? Por ahí decían hipo. Efectivamente, el prefijo hipo es otro de origen griego y cuando estemos hablando de la H, entonces les voy a estar... Efectivamente, también hay algunos diccionarios etimológicos que les pueden servir muchísimo, ¿no? Ya ustedes van a ir consultando algunos, pero ya más especializados, más enfocados a su ámbito, a su disciplina, ¿no? De forma concreta. Entonces, si ya tienen referente a lo que significa hipo, ¿qué significa hipo? Si hiper es mucho arriba, ¿no? Hipo es lo contrario, ¿no? Abajo. Y entonces, ¿qué es la hipotermia o qué es la hipoglucemia, ¿no? Piensen en esos aspectos que tienen que ver con una temperatura baja, ¿no? O que tienen que ver con un índice de glucosa bajo, ¿no? Este tipo de aspectos, ¿vale? Entonces, ahí ya pueden ir relacionando los significados o las enfermedades o los padecimientos si van conociendo todos estos prefijos. Aquí estamos empezando con algunos muy básicos, pero sobre todo las grandes aportaciones que les van a servir para cuestiones de su disciplina tienen que ver con prefijos que se derivan de la grafía H y que si leen estos libritos o esta bibliografía que les estuve compartiendo, pues ahí van a conocer varios, ¿no? Van a ver el de hipo, van a ver el de hiper, van a ver hemo, elo, emis, hay un montón, ¿no? Entonces ya les voy a estar preguntando por esos aspectos cuando lleguemos a la H. Bueno, eso como que nos desviamos un poquito, pero era aquí simplemente la sugerencia y el recordatorio que conocer etimologías o prefijos, raíces y sufijos o léxicos, por decirlo de alguna forma, les va a servir muchísimo para guardar relaciones en su contexto o en su disciplina que les va a ayudar muchísimo, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de la cuestión de la grafía X. ¿Qué otro sonido puede producir la grafía X? Puede producir un sonido de J, ¿no? Para los mexicanos, sobre todo en el contexto de Latinoamérica o de los mexicanos, puede producir un sonido de J. ¿Por qué creen ustedes que los españoles, por ejemplo, a pesar de hablar español, de S también, efectivamente, también de doble C, efectivamente, ¿no? Entonces, que ese de doble C como conexión y acción es más bien este sonido de la KS, ¿vale? Este es el sonido de la KS el que se puede producir con la grafía X, pero que se diferencia evidentemente de la doble C, ¿no? De manera concreta. ¿Cómo en qué contextos? Ah, les estaba diciendo, ¿no? Por eso los españoles, por ejemplo, escriben México con J, porque en su contexto eh, cultural e ideológico, la grafía X para ellos no produce ese sonido de J. Ese sonido de J tiene que ver más con el náhuatl, por ejemplo, o con unos cuantos prefijos de origen griego, ¿vale? Entonces, eh, derivado en el español mexicano del náhuatl
Obviamente no vamos a hablar de aspectos específicos del náhuatl, pero sí de estos prefijos de origen griego, que de hecho una de las referencias que vamos a comentar ahorita les ha aparecido en sus exámenes, ¿no? ¿Se acuerdan de esta pregunta donde tenían que completar con ciertas grafías entre X y tal? Y J, creo, si no me equivoco, y que les decía algo con respecto al prefijo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es este prefijo que hace referencia a extranjero? ¿Se acuerdan de esa preguntita de sus exámenes? Geno, ¿no? Efectivamente. Entonces, por ahí ya se han llegado a encontrar con alguna temática referida a estos orígenes o a estos conceptos, ¿no? Entonces, de origen griego, vamos a poner geno, gero, que, ojo, geno ya dijimos que significa extranjero. Y aquí entonces se derivan muchas palabras que tienen que ver con este sentido de extranjero, como la xenofobia, que es lo mismo que xenofobia. Está bien decirlo de las dos formas, ¿no? Xenofobia o genofobia, como es el miedo, ahí sí, fobia, miedo o pavor hacia los extranjeros, ¿no? Habíamos dicho por ahí, preguntaban, ¿qué dijimos que significaba filia? Filia significa gusto o amor por algo, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Gero, que significa seco. Por ejemplo, podemos hablar de las plantas xerófilas. ¿Saben cuáles son las plantas xerófilas? Las cactáceas, básicamente, ¿no? Entonces, todos los cactus y estas plantitas son plantas xerófilas y tienen que ver con seco, que son finalmente plantas que se desarrollan en un ambiente seco. O las impresiones jerográficas, que es una impresión en seco también, ¿no? Y es un modo muy específico de impresión. Y el otro prefijo que también se deriva de origen griego y que se escribe con X con sonido de J es gilo. ¿Saben qué significa gilo? Ay, madera. ¿Cómo en qué palabras? Como en gilófono, ¿no? Efectivamente. ¿Qué significa gilófono? Sonido de madera. Es básicamente lo que se refiere. Gilófono, sonido de madera. Entonces, y es un instrumento de madera, ¿no? Ya ustedes lo pueden ubicar, me parece. Entonces, bueno, ahí conociendo, les reitero, algunos prefijos y raíces y tal, vamos entendiendo también de mejor manera algunas palabras. ¿Y saben también para qué sirve? Para que puedan deducir significados de palabras que no conozcan para el contexto de los sinónimos y de los antónimos. Si ustedes piensan al momento de responder alguna pregunta sobre sinónimos y antónimos, tratan de identificar o tratan de pensar en cuál es la raíz, si hay algún prefijo que me indique algo o si hay algún sufijo que me indique algo, algo que yo conozca o que conozca algún significado de esas partecitas de la palabra, también me puedo hacer una idea, ¿no? Me puedo hacer una idea del significado de la palabrita y a lo mejor tener una respuesta más adecuada, ¿no? O tener una respuesta correcta. Déjenme, les pongo nada más los ejemplos que estábamos comentando ahorita. Dijimos xenofobia. Obviamente estas palabras ya han tenido, sí, xilófono es sonido de madera, básicamente, ¿no? Que se refiere al instrumento, así es, Ruiz. Estas palabras pues ya han tenido algún desarrollo y se han empezado a escribir también con otras grafías, ¿no? Se pueden escribir con X, pero también se pueden escribir con otras grafías que ustedes cuál creen que será. Escribiríamos, piensan, xenofobia con C o con S. Con J algunas de ellas también, ¿no? Xenofobia efectivamente la podemos escribir con S. Lo que tiene que ver con cero o jero, que tiene que ver con seco, se escribe con J en muchos casos. Voy a conservar la X para que veamos esta cuestión. Se me olvidó la palabra, perdón. Xilófono, xerófilo. Bueno, hay muchas palabritas, ¿no? Que podríamos de pronto intentar rastrear con este prefijo. Entonces, ahí nada más ponemos algunos ejemplos con respecto a ello, como Jimena. Bueno, pero Jimena
no tiene un origen de este tipo, ¿no? O sea, no es como que tengamos ahí un origen específico de los que estamos refiriendo ahorita del griego de manera concreta. Jimena, pues ya ahí estamos hablando de este sonido de J que se puede producir también. Ahí nada más estoy poniendo ahorita simplemente algunos ejemplos que tienen que ver con el griego. Podríamos pensar en algunos ejemplos que tienen que ver a lo mejor con el náhuatl, ¿no? Por si de pronto pudieran pensarlo, ¿como qué palabra? Pues México, ¿no? En el contexto del náhuatl vamos a poner México. Oaxaca también. Sí, las plantas xerófilas son los cactus, las cactáceas, efectivamente. Es una familia, ¿no? Es una familia de plantas, las plantas xerófilas. Bueno, entonces ahí tenemos algunos casos o algunos ejemplitos. Para mañana entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a empezar con este ejercicio de la X de manera concreta. No va a ser tan extenso, pero sí vamos a empezar a hacer algunos ejercicios específicos. Les pido por favor que vayan revisando de una vez la información con respecto a la H, ¿no? Mañana para el final de la clase intentaremos empezar a plantear información con respecto a la H. Entonces vayan revisando cuáles son las reglas, vayan investigando y revisando. En estos mismos libros que les compartí, les reitero, vienen varios prefijos que se escriben con H y demás, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Mañana no hay clase. ¿Cómo que mañana no hay clase? ¿Por qué? ¿Así lo quiso Dios? No me avisó Dios. Pero, ajá, sí sé que está lo de la vacunación, ¿no? Pero ustedes los alumnos se van a ir a vacunar. Bueno, entonces si no es mañana, pues tendrá que ser para la próxima clase, el día jueves, ¿no? Sería en todo caso. Pero por favor vayan revisando de todos modos la información con respecto a la H, ¿no? Y si quieren ir adelantando con la G y J, está muy bien. Eh, entonces, eso es lo que vamos a ir revisando para el jueves y para el viernes, ¿ok? Ok, perfecto. Gracias por el dato, chicos. Nos vemos entonces el día jueves. Se cuidan, que estén muy bien.